Ustedes me avisan cuando ya tengan todos el documento abierto de Madre Tierra. Ya lo tengo. Ok. Y ya está listo para ver. Los demás, Yasmín. Ya estoy ahí en el documento. Bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ir leyendo este documento. Es importante que lo vayamos leyendo porque nos da a entender un poco más de lo que es la ecología. Es un texto de Rosa María Torres. Entonces le iremos leyendo y reflexionando este párrafo. Iniciamos, por favor, contigo, Gloria Anayeli. Adelante. Al final, quiero que cada quien o las personas que yo seleccione digan lo que este documento les trata de decir en sus líneas, ¿ok? Para que puedan ir haciendo la reflexión. Iniciamos, Gloria. Madre Tierra, Rosa María Torres. Ahí viene la ecología, ahí viene la ecología. Gloria, no se escucha claro, hay mucho ruido, no sé qué es ese sonido. Es que estoy en el trabajo. Ah, ok, no, entonces no te apures, Gloria, demos la oportunidad a Jacqueline para que no tenga problema, Gloria. Jacqueline, adelante. Ok, gracias por eso. No, ¿de qué? Madre Tierra, Rosa María Torres. Ahí viene la ecología, ahí viene la ecología. Empiezan a gritar los niños ubicados junto al portón de entrada. Al vernos llegar a la escuela, escuela pública rural, en la Sierra Gorda de Querétaro, México. La ecología está encarnada en el joven a quien acompaño, encargado de guiarme en esta visita y monitor comunitario de un organismo no gubernamental dedicado al tema ecológico que viene trabajando varios años en la zona con diversos programas orientados a generar acciones y conciencia ecológica, primero a nivel comunitario y más recientemente con un trabajo directo en las escuelas. En estas últimas, el programa es acordado mediante convenio con el director o directora de cada plantel. Cada viernes, un monitor llega a la escuela y realiza diversas actividades con los distintos grupos de alumnos. Sus herramientas didácticas son esencialmente su propia voz y una guitarra, además de una serie de materiales y juegos didácticos diseñados dentro del programa. También se hacen actividades fuera del aula y fuera de la escuela, excursiones y jornadas para plantar árboles, recoger la basura, etcétera. Ok, ¿Puedo hacer mi turno de leer, por favor? claro, Alex, el párrafo Ok, que sigue. ok, es lo que pensaba. Los días viernes ecológicos, como se les los llama, se han convertido así en un día muy especial y muy esperado por los niños. No está claro, sin embargo, cómo lo esperan y viven los maestros de plata de la escuela. Por más que se diga que el monitor alivia su trabajo y les permiten algún tiempo libre cada viernes. El ingreso a la escuela de un agente externo siempre es conflictivo, mas irrumpe de este modo, como portador ocasional de lo novedoso, de lo no sujeto a la rutina diaria y a las normas implacables del programa de estudios y de la evaluación. En cuanto al director, con quien nos reunimos antes de pasar a las aulas, solo tienen avalanzas para el programa y agradecimientos para la ONG que lo coordina y los organismos nacionales e internacionales que lo financian. Muchas gracias, Alex, muy bien. Karen Cuellar.
Cortejados por los niños, entramos a un salón de clase. Ahí en el monitor da rienda suelta a la guitarra y entorna diversas canciones de contenido ecológico, canciones que da gusto escuchar y cantar, coreadas a viva voz por los niños. El joven se maneja muy bien con ellos, tiene buena voz y hasta se diría que toca bien la guitarra. Investido de monitor comunitario, es en verdad maestro. Maestro graduado hace poco de la Escuela Normal de la zona, a quien la ONG reclutó y capacitó en el tema ecológico, antes de incorporarlo al equipo junto a otros 12 jóvenes, jóvenes maestros, de ambos sexos. Cada uno de ellos atienden un determinado número de escuelas según un calendario y una distribución de tareas perfectamente sincronizados. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Eric Guadarrama. Bueno, Eric dice que tiene mucho ruido, entonces regresamos con Gloria. Perdón, Gloria, tú estás en el trabajo también, sí es cierto. Jacqueline, perdón. Sí. En el camino hacia la siguiente escuela, el monitor y otra persona del equipo que nos acompaña me van contando más sobre el programa y sus logros. La población de la zona ha desarrollado una importante conciencia ecológica. Uno de los frentes más exitosos y nombrados es el de la basura y la limpieza. Se han creado centros de acopio y reciclado. Ya no se ven basuras ni en las escuelas ni en los espacios públicos. La propia carretera, sobre la que llaman una y otra vez mi atención. No tiene una sola basura a los costados. Hay aquí un trabajo prolongado, sistemático, casi misionero, en torno a la ecología y en particular un fervor militante en torno a la protección del medio ambiente, la madre tierra como la llaman. Yo continúo. Al llegar a la siguiente escuela, encontramos a otro monitor trabajando en un aula con juegos didácticos y libros infantiles. Mientras Otto trabaja con los niños en una pequeña huerta, la directora comenta orgullosa acerca de la limpieza de su escuela y me desafía a que encuentre una sola basura tirada en el suelo. Al término de la visita, mientras converso con ella, le concedo la victoria y anoto esta vivencia con satisfacción en mi cuaderno. Adelante, Alex, este párrafo. Ok, lo siento. Bueno, después de este párrafo, ok, dice, y entonces, por menos se lo esperaba, sobreviene la calamidad. A punto de despedirnos, pido un baño. La directora se apresura a facilitarme del cajón de su escritorio un rollo de papel higiénico. Al encontrar el inodoro, el olor me deja mareada. Hay popó untado en todas las paredes del baño, a falta de papel higiénico o de algo equivalente. Los niños se arreglan evidentemente como pueden. Afuera les esperas unos lavaderos para lavarse las manos. Karen. ¿O quién seguía? Karen, ¿verdad? Karen. Durante el camino de regreso, comento a mis guías lo visto y vivido en el baño de la escuela. La popó, tema tabú por excelencia, se convierte en tema central de conversación. La escuela rural, con sus patrones semiurbanos de arquitectura y convivencia, deja a los niños rurales sorprendidos entre dos mundos. Suspendidos entre dos mundos. Les pone el inodoro que no tienen en sus casas, pero no les ponen papel y les quitan. En cambio, los recursos tradicionales, hojas de las plantas, cáscaras, la tusa del maíz, un recipiente de agua al alcance,
con que cuentan y a los que recurren diariamente en su hogar y en su mundo. Y en su medio. Dice, la carretera parece un espejo. Las escuelas están inmaculadas por fuera, pero baño adentro donde se juegan cuestiones importantes y sensibles, no únicamente de higiene, sino de dignidad de las personas. Las paredes están tapizadas de color marrón en distintas capas y matices. ¿No es este también un tema ecológico?, pregunto a mis anfitriones. ¿Acaso importa más la limpieza del suelo que la de los niños, la preservación y el bienestar de la madre tierra, que la preservación y el bienestar de sus hijos? Oye, disculpe, ¿puedo terminar? Claro, tú termina. No sé por qué. Al bajarme del vehículo y despedirme ya de la sede del programa, de todo el equipo, tuve la sensación de que me había convertido súbitamente en una detractora de la causa verde y una visitante non grata. Muy bien, muchas gracias, Alex. Bien, entonces, después de leer este texto, me gustaría escuchar principalmente, bueno, ahorita a Karen. Karen, ¿qué te deja este texto? ¿O qué entiendes en este texto? Ah, dice que no le deja prender el micrófono. Perdón, pero es que ella dice. Ok, mm, Pero solo, ya sé, ¿qué tal si lo permites? Haz clic en permitir. ¿no te deja, Karen? Bien, entonces vamos con... Ah, ya se desconectó. Con Yasmín. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entiendes del texto que leímos ahorita? ¿O qué te hace reflexionar? Me hace reflexionar de que sí, ahorita está, o sea, de lo que leyeron, del que el consejero, que está pues dándoles una enseñanza a los niños para que recojan como la basurita o que le vayan entendiendo que tienen que cuidar el medio ambiente. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más, Jacqueline? Que sí, que igual la ecología no se trata, o sea, solo como de la naturaleza y de los animales, sino también de nosotros mismos, cómo somos capaces de relacionarnos con otras cosas o personas. Hay un tema tabú que menciona en la lectura y es la parte del excremento de los niños, y es lo que hace énfasis la inspectora, en este caso la chica que va a la escuela, y menciona que cómo es posible presumir un ambiente totalmente sustentable verde cuando la cultura de las personas dice más que 1000 palabras, ¿no? Ella menciona que no existe esta cultura de higiene, este orden personal, estas cuestiones de salud dentro de los baños, que es un lugar muy importante y que habla mucho de las personas. Pues es imposible entonces que los estudiantes, si no saben tener una higiene personal, ¿cómo es posible que ellos tengan un raciocinio de una cultura del cuidado del medio ambiente? ¿Sí? Entonces, por eso hace hincapié mucho en esta situación al final, en que a veces se
torna un poco incómodo, pero es que es cierto. Entonces, a lo que va es esto, sí tienen razón lo que ustedes dicen, ecología no nada más es aprender a tirar la basura en su lugar o a sembrar arbolitos y a cuidar a los animales. Ecología va más allá. Ecología integra cultura, espiritualidad, las formas de ver las cosas, tradiciones, ¿sí? Porque nuestros antepasados, especialmente en México, tuvieron un origen muy cercano a la naturaleza. ¿Recuerdan cuál ha sido este origen? ¿Alguien sabe cuál es este origen? Adelante, Alex. Muy bien, vamos a ver qué origen. Ok, no sé si ese es el origen vegetal, origen ecológica, pero lo más probable, estabas hablando sobre digerir del excremento, ¿no? O, No, yo me refiero, no tanto te vayas ay, al extremo, Alex. Yo me refiero a en cuestión de la sociedad. Este, pero bueno, tenemos en primera parte el, el origen de nuestra sociedad, de Tenochtitlan, ¿sí? Fundada en qué se basaron los primeros pobladores. disculpe, pero puedo tener una pista, a ver si lo saben, porque, mira, lo que yo sé es como de una pista. Cuando dice de los primeros que, ¿cuál era la pregunta otra vez? Mira, yo sé una pista. ¿Cuál ¿Cómo es? era? Ops, te interrumpí. No te apures, Alex. Miren, hagan reflexión, chicos. ¿Qué hay en la bandera? ¿Qué representa el escudo? Ah, yo, disculpe, ya sé, pero recuerdo sobre el del México. A ver, el escudo representa, por ejemplo, bueno, a ver, un águila atrapando a una víbora en un mientras digo, mientras que después de que el halcón atrapó a la víbora está parado sobre un nopal. Ok, muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla para hacer una reflexión precisamente en nuestro origen. Nuestro origen definitivamente está representado a través de los recursos naturales y si lo tenían olvidado, nunca se les olvide que prácticamente Gloria pone es un águila en un nopal, vamos a ver el comentario de Gloria, es un águila en un nopal, es como el entorno de la naturaleza y así es. Todo lo que representa nuestro escudo está representado en nuestro territorio nacional, está la vegetación, está la fauna, están los ríos y lagos que tiene nuestro país. Sí, todo está a través representado de este escudo. Lo importante es que ellos iban siguiendo un mensaje, ¿sí? De su Dios, que era que donde encontraran esos animales iban a fundar su ciudad. Entonces, nuestros antepasados se guiaban definitivamente por los recursos naturales. Tenían un dios del agua, un dios de la tierra, diosa de la tierra, o de la fertilidad, ¿no? Tonantzin. Tenían un dios del trueno, tenían dios del fuego, que estaban representados definitivamente por los recursos naturales, ¿sí? Por la naturaleza. Algo que cuando llegan los españoles en la conquista, pues les causa un infarto, ¿no? De darse cuenta, pues eso era herejía, era brujería, ¿no? De que estuvieran adorando a, a estos medios físicos, abióticos, por así decirlo, que ellos mencionaban como que inertes, pero realmente es que en dónde se encuentra la vida, chicos, en dónde encontramos la vida, precisamente en los recursos naturales, es lo que nos mantiene vivos, entonces no estaban tan equivocados nuestros antepasados. Así, México tiene uno de los primeros paisajistas a nivel internacional, azteca,
que ya organizaba la ciudad, y es Netzahualcoyotl. ¿Sí? Netzahualcoyotl ya organizaba a la ciudad, tenía una noción del ordenamiento territorial. El agua era sagrada porque estaba destinada a regar los cultivos, ¿sí? A diferencia de otras culturas, como era la cultura romana, en la que el agua, los ríos de agua, estaban destinados para los desechos. Entonces, el excremento, todo lo que ya se desechaba de las casas, iba a esos canales e iba a parar al mar. Pero el agua era la que acarreaba todos los desechos. Simplemente la forma en la que se hace el baño actualmente. ¿Qué se lleva sus desechos, chicos? El agua. Eso antes en el Imperio Azteca pues era pecado, porque el agua era sagrada. Era algo que lo daban Tlaloc, los dioses, precisamente para bendecir la tierra. Y entonces era tan preciada que incluso cuando había guerras no se peleaba durante esas. Cuando llovía, les tocaba la lluvia y había guerras entre los pequeños pueblos, se respetaba que se dejara la guerra. Entonces, Netzahualcoyotl tiene un poema muy, muy hermoso que está en el billete, o estaba en el billete anterior de 100 pesos, nada más que aquí está. Y bueno, dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Entonces, él aquí recapitula una serie increíble, rescata la naturaleza, el medio ambiente, y al final obviamente recae en su especie, ¿no? Él como hombre dice: pero amo más a mi hermano el hombre, pero sin embargo, ¿qué hace al hombre? Hombre, literalmente, pues todo lo anterior. ¿Sí? No podríamos ser lo que somos ahora sin haber pasado por procesos en el medio ambiente. Si somos parte de la naturaleza, debemos considerarnos no solamente como una visión anterior que era muy capitalista, bueno, y en algunas veces sigue proliferando en ciertas sociedades, en analizar la naturaleza aparte y yo arriba, el hombre, la especie humana arriba, sino que al contrario, nosotros formamos parte de ese sistema y lo tenemos y tenemos que cuidarlo, ¿no? Las especies son hermanas nuestras y no por el hecho de que nosotros podamos comunicarnos de manera verbal y nuestro cerebro haya tenido una evolución a diferentes circunstancias de las mismas especies, nos consideremos como una especie superior. Lo acabamos de vivir con lo del COVID y bueno, ¿qué le ha hecho al hombre un simple virus? ¿No? Imagínense, o sea, tomar clases desde casa, aislarse completamente del mundo, es lo que le ha causado un virus, un simple virus, a una especie que ha desarrollado tantas cosas. Pero bueno, de esta introducción lo que yo quiero que rescaten es precisamente eso, que la ecología no nada más se encarga de enseñar a sembrar arbolitos y a no tirar el agua y a no tirar basura en las calles. Sí, es una rama de la ecología que se llama educación ambiental didáctica, ¿no? O sea, sí es parte de la educación, pero hablar de ecología y medio ambiente y sobre todo de educación ambiental recapitula mucho también la espiritualidad, las tradiciones que se están perdiendo, nuestras tradiciones, la cultura, sobre todo la historia, aspectos históricos de nuestro territorio, ¿sí? Para poder comprender todos los procesos que actualmente tenemos, necesitamos echar un vistazo atrás a la historia para poder ver cuánta basura se ha generado desde entonces y partir forzosamente de la conquista. La conquista es un antes y después de muchas cosas, ¿sí? Un boom que tuvo y que todavía cargamos en nuestras venas. En el curso hay una serie de lecturas que me gustaría que las hicieran. Está
El mono desnudo, que es un libro muy curioso en la que debemos aprender, es de Desmond Morris. El análisis que hace este autor es que mete al hombre como si fuera pues un animal de un zoológico y hace un análisis de la especie humana y la compara con otras especies de homínidos que existieron en la época con el que convivió el Homo sapiens y empieza a describir cómo realmente los procesos sociales han marcado una pauta en la evolución de los humanos. Procesos sociales, afectuosos y espirituales. Sí, nosotros creemos que el hombre hubiese avanzado únicamente con el puro raciocinio y el puro cerebro, pero no es así. Sí, hubo ciertas circunstancias que hicieron también, propiciaron la evolución. Por ejemplo, para que hubiese el hombre aprendido a tener un raciocinio, tuvo que haber primero aprendido a cocinar. Y si tuvo que aprender a cocinar, tuvo que aprender a usar el fuego. Y el aprender a cocinar es un arte. ¿Sí? Ahora, el otro aspecto muy importante que hay que considerar es el amor. El desarrollo de hormonas entre la especie precisamente mantuvo y originó un cambio de polígamos a monógamos. Y es el amor el que hace un cambio, ¿no? El que hace una diferencia. Se formula la responsabilidad y un contrato de respuesta. Si nos ayudamos, nos protegemos, tenemos un contrato y de ahí se formaliza un matrimonio. Sí, en aquellas épocas. Entonces, los antropólogos creen que sí, el humano hizo los homínidos hicieron estas grandes travesías por el estrecho de Bering, pero no solamente por sobrevivir, sí, por estar matando mamuts y acabándose todos los mamuts, sino que detrás de él traía una familia que alimentar, o sea, había un porqué de hacer las cosas, tenía hijos. Entonces es esta espiritualidad, este amor, estos valores los que hacen al mismo hombre ser el humano, ¿no? Que estamos perdiendo ahorita este sentido en muchas circunstancias, ¿no? El capitalismo, el consumismo, nos está quitando eso, nos está acaparando la mirada. Ahora el romanticismo se está perdiendo. No sé, quisiera hacer una pregunta a las chicas. A ver, Yasmín, ¿tienes novio? Sí. ¿Y cómo lo conociste? En la escuela. O sea, él iba en mi secundaria. Ajá. En la escuela. ¿Alguien más que tenga pareja? Pero ¿cómo se te declaró, Yasmín? Estábamos en casa de un amigo y así me dijo que se quería hacer su novia. Okay. Ajá, ya. Pero Bien, ya habíamos tratado algo así. Muy bien. Yasmín tuvo un contacto con una persona directo, ajá, pero bueno, a lo que voy y por qué hice esta pregunta, o sea, sé que los incomoda y todo, pero deben de irse quitando, el micrófono, apáguelo, gracias, deben de ir quitándose esta pena, ¿no? Pero es cierto que ahora muchas de las parejas que conocen o amigos, amistades, yo sé que lo saben, muchas de las personas amigos de ustedes, yo creo que se conocieron por redes sociales, por Facebook o por alguna aplicación en la que se encargan, ¿no?, de unir, de hacer matches, ahora les llaman los match, y conocerse. Entonces esto trae graves consecuencias precisamente en la cuestión de la pérdida del erotismo y de la formalización de la pareja. Por eso le preguntaba a Yasmín, perdón, si ella tuvo esta formalidad, ¿no?, de conocer a su pareja físicamente, que el chico le pidiera a ella pues conocerla más, etcétera, pero muchas de las personas ya no lo hacen a través de una pantalla. Entonces yo siempre les pregunto, entonces, ¿con quién es tu relación? ¿Con la computadora? ¿Con el celular? O simplemente no conocen a la persona nunca, la persona vive en otro estado, en otro país,
y de vez en cuando se ven, ¿sí? Entonces a eso voy y a eso hace relevancia este texto, ¿no? De que precisamente es lo que más nos da risa, tal vez, lo que más les incomoda, nuestra sexualidad, nuestro erotismo, nuestra cultura, nuestra tradición, así como lo cuenta la chica en el texto anterior que leímos, es lo que nos hace humanos y es lo que nos ha llevado a entender que realmente nos hace falta bastante amor en estos tiempos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos, número uno, amar a las demás especies y sobre todo cuidar nuestra casa común que es el planeta Tierra. Y esto, aunque les cause gracia, las industrias lo saben muy bien. Ahora, ¿con qué nos han llenado toda nuestras redes? ¿Qué compra un celular? Ya va a salir el iPhone 20, ya va a salir la Mac 50, ya va a salir los tenis Gucci de 50,000 pesos. Entonces, ustedes se desquician. Las personas se desquician y se vuelven locas por querer tener algo nuevo, algo de tendencia, porque sus amigos lo tienen, su grupo de amigos lo tienen y ustedes quieren encajar en un grupo de amigos. Pero el análisis se hace diferente cuando analizamos cuáles son los problemas generales que tiene cada persona. Y en la mayoría son que no tienen una atención adecuada en casa porque las familias nunca van a volver a ser como las antiguas. Los matrimonios ya no están unidos la mayoría del tiempo. Antes, pues normalmente mamá estaba en casa y ahora pues ni papá ni mamá están en casa, se encuentran trabajando, los hijos no tienen atención de los padres, los hijos pasan por diferentes situaciones, por abandonos. Y entonces el mismo capitalismo, la misma industria se da cuenta de eso. Sí, y si no me creen, hay un libro que se llama Amor Líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, que está increíble. Quisiera... que leyéramos un poco del prólogo. Dice, el libro Amor Líquido es un acercamiento al amor, la sexualidad, la amistad, la solidaridad, las relaciones familiares y otros vínculos que han sido sometidos a una lógica social fragmentaria que diluye las relaciones y las instituciones, dejando a las personas en una institución de soledad e incertidumbre y muchas veces angustia. Sí, entonces es posible que las personas de la modernidad líquida sean más autónomas, pero, ¿qué dice aquí? Son más solitarias. Sus relaciones muchas veces se enfrentan a la angustia y hasta el pánico de dejarse a sí mismos, donde el amor muchas veces se ve transformado en temor, a temor al otro, a los extraños, a lo extranjero, a la diferencia. No obstante, esta soledad actual no es un problema individual, es una soledad generalizada. Paradójicamente es una soledad colectiva, por lo tanto no es un problema que se pueda resolver individualmente. Se trata entonces de resolver colectivamente la desintegración social. Es desde ahí donde el autor nos transmite la esperanza de revertir esta situación, pues generando vínculos sólidos, solidarios, comunitarios y diversos. Entonces, es cierto, aquí esta lectura respalda lo que menciono. Precisamente, entonces, los humanos tratamos de llenar muchas veces de nuestros vacíos en consumo. Sí, eso es la era del consumismo, recae aquí precisamente. Entonces, se los recomiendo bastante. Y bueno, todo esto nos lleva precisamente a entender lo complejo que es la ecología. ¿Sí? Cómo esto se vuelve tan complicado en esta era moderna. Y lo que les menciono, les digo, lo conocen perfectamente el marketing. Y ahora ya no tienen privacidad, ya nadie tiene privacidad. Ustedes buscan en internet, no sé, unos jeans verdes y toda la semana les van a aparecer jeans verdes en sus buscadores de 100 marcas diferentes.
Entonces, ¿dónde queda ya ese límite de la privacidad? Y les aseguro que a ustedes les fomenta la idea de comprar. Mucho ojo ahí. ¿Por qué? Y bueno, a esto nos lleva a preguntarnos, ajá, ustedes han de estar pensando, profe, pero ¿eso qué relación tiene con la ecología? Bueno, porque el consumismo es una de las principales causas del cambio climático. Aquí tenemos a las empresas produciendo y maquilando grandes cantidades de textiles que llevan mucha agua y muchos recursos y que degradan poco, bueno, más bien se contaminan mucho y duran poco, tienen una vida media muy corta y los hace que comprar más, más y más porque ya se les acabó. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están contaminando más, ¿sí? Compran más, los vuelven esclavos del sistema, comprando y contaminan más. ¿Y a dónde va a parar esa basura? Yo les pregunto siempre, ¿ustedes creen que se deshacen de su basura? ¿Están de acuerdo que se deshacen de su basura? Jacqueline. No, porque todo se va como a los ríos. Exacto. Prácticamente nuestra basura sigue todavía en nuestro ambiente, tal vez no la dejemos ir al carrito de la basura, pero eso tarde o temprano va a llegar a nosotros, ¿sí? Si no tenemos unas buenas prácticas. Entonces aquí nos ponemos a hacer la reflexión que necesitamos como sociedad para poder ser un espacio, un lugar sostenible, ¿no? Sobre todo. Pues hacemos una mirada a lo que practicaban nuestros antepasados, cómo vivían los antepasados. Antes, no sé, quién vivía con sus abuelitas, ¿no? Llevaban a ellas siempre su morral tejido. Y yo creo que si ahorita le preguntan a alguien más joven, no sé, les da risa, ¿no? Cómo es que llevaban ese morral, pero ahora en la sociedad, cuando prohíbe el uso de bolsas, pues la gente regresamos a las prácticas tradicionales de llevar nuestro morralito ahí, lo que le regalaban en la carnicería o en la frutería, y ahí llevaban siempre los productos. Y ahora prohíben los plásticos de primera mano y regresamos precisamente a lo que hacían nuestras abuelitas, no ir al mercado a comprar precisamente con este tipo de bolsas ya más resistentes, ¿no? Yo sé que en algún momento, no sé, con sus abuelitas si fueron a comprar, se llevaban ese tipo de morralitos. Yo toda mi infancia crecí con esos morralitos. Y es cierto que ahorita ya son pocos los supers que dan bolsas. Pero bueno, esto sirve para entender lo complejo y lo complicado que lleva, o sea, que ecología va más allá, traspasa las barreras de únicamente enseñar a no tirar basura, sino que también está fuertemente ligado a aspectos culturales y sociales sobre todo. Bueno, la palabra ecología proviene de las palabras griegas oikos, que significa casa o lugar donde vivir, y logos, que significa ciencia o conocimiento, es lo que veíamos. Hay definiciones un poco más complejas. Esta es de Ernest Haeckel, quien acuñó el término. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Quien acuñó el término, y bueno, ecología es un poco más filosófico. Indica el cuerpo del conocimiento relativo a la economía de la naturaleza, la investigación de las relaciones totales del animal, tanto con su ambiente orgánico como inorgánico, que incluyen sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con las cuales entra directamente o indirectamente en contacto. En una palabra, la ecología es el estudio de todas las interrelaciones complejas a las que se refería Darwin como las condiciones de lucha por la existencia. Bueno, Ernest Haeckel fue un biólogo que popularizó el trabajo de Charles Darwin y acuñó los términos phylum y ecología. Bueno, esos son algunos de las pinturas, dibujos que él hacía, resaltando lo perfecto que llega a ser la naturaleza, ¿no? Eso es algo increíble. Hay muchas definiciones. Odum, que es un personaje muy importante, define la ecología como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Bernaldez menciona que es la ciencia de los ecosistemas, y Margalef dice que ella es la biofísica de los ecosistemas, ¿no? Es dependiendo del área
de estudio pues tendría que entenderse, ¿no? Adri Huerta en 1961 menciona que es el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos. Bien, lo que sí es cierto es que también la ecología tiene muchas ramas que hace uso de ellas. Está la botánica, la zoología, la genética, la fisiología, la evolución, la meteorología, el comportamiento de los seres vivos, la hidrología, ¿no? Forman parte también de ella. Hay dos grandes ramas, ¿no? Que forman, hay que diferencian ecología y el ecologismo, ¿no? Están los ecólogos, que son como los científicos que definitivamente persiguen el método científico que ustedes ya conocen perfectamente. Y están los ecologistas, que son aquellos que persiguen una forma de vivir, ¿no? Una protección al medio ambiente y que pues generan un impacto en la sociedad. Y bueno, es un movimiento social y es, a diferencia de la ecología, pues que literalmente es una ciencia, ¿sí? Que quede muy, muy bien en claro esta diferencia. Bueno, pues el origen rápidamente de la ecología, pues viene desde Aristóteles, ¿no? En el que intentó explicar las plagas de ratones de campo y las langostas, las plagas de langostas. Y Teofrasto escribió también sobre las relaciones entre los organismos y el medio ambiente, es decir, que ellos empezaban a observar que en ciertas épocas del año, que cada que sembraban cierto tipo de cultivos, pues llegaban ese tipo de plagas. Entonces, la historia del hombre es parte de la ecología. Definitivamente, el origen del hombre se centra en la naturaleza. El que pudiera aprender a manipular los recursos naturales, principalmente el fuego, pues hizo que evolucionara el cerebro, porque si no hubiéramos podido aprender a manejar el fuego, no hubiéramos aprendido a alimentarnos y sobre todo a consumir carne cocida, que fueron las proteínas de la carne lo que hizo que evolucionara nuestro cerebro. Bueno, pues hubo un avance allá en el siglo XVII. Ground describe poblaciones en términos cuantitativos. Buffon aborda también el problema de las plagas y su regulación. Y Malthus escribe el ensayo de la población, donde afirmó que la reproducción en cierto momento llegaría a estar controlada por la distribución de los alimentos. Y es verdad, una población va a reproducirse porque tiene todos los alimentos necesarios para poder sobresalir. A diferencia, hasta que llega aquí, donde se estabiliza la curva, que es donde ya se acaban los recursos y bueno, se frena y muchas veces pues empiezan a morir las especies y vienen en declive. Obviamente eso se tuvo que aprender con diferentes investigadores. Está Bertholtz, que desarrollaron ecuaciones. Gran parte de la ecología, unos pensarían que pues ecología no es nada de ver con matemáticas, pero pues vienen muchas fórmulas en las que es necesario entender cómo la población, comunidad, ecosistema e individuo pues tienen sus propias formas de estudio, ¿no? Que es lo que estaremos viendo en las próximas semanas. Bien, bueno, el origen de la ecología, pues fueron dos principales causas, ¿no? Uno, que se estaban extinguiendo las especies y que la competencia causada por la presión de las poblaciones es un hecho importante en la naturaleza. Existe un equilibrio, sí, es verdad, pero muchas veces no lo veían, ¿sí? Viene toda esta onda de la época de la era industrial, empieza una sobreexplotación tremenda hasta que nos empezamos a enfermar. Las enfermedades se incrementaron, muchos dolores de cabeza, mucho dolor de garganta, etcétera, hasta que se empezaron a dar cuenta y se percataron que muchas de estas causas fue a causa de la contaminación. Sí, se empieza a formalizar los sindicatos, la salud laboral. Entonces, en gran medida que esto fue avanzando fue que se fueron dando cuenta de las causas de la contaminación.
Humboldt fue uno de los padres de la geografía moderna universal, se encargó de hacer estos grandes trayectos en Centroamérica y en México, donde él fue describiendo todas las especies, era un botánico de vegetales, especies vegetales, y él se empezó a dar cuenta de que cierto tipo de especies existían en ciertas regiones, ¿sí? Y lo relacionó con el clima. Entonces, la distribución de las especies en nuestro planeta no es azarosa. No es de un milagro que haya canguros en Australia, o de que haya osos polares en el norte, o de que haya pingüinos en el sur, o de que haya cactáceas en México. Sí, o sea, no es que haya sido la generación espontánea, hay un origen en común que la filogenia y la taxonomía se han encargado de estudiar, pero este origen en común está compartido por las regiones biogeográficas que compartimos. Entonces, las características del medio ambiente en el que se distribuyen las especies, pues influyen totalmente. ¿Cuáles son? Temperatura, el clima, humedad, etcétera. Disponibilidad del agua, que hizo que se limitara, pues, y únicamente sobrevivieran las especies más aptas, formando así, pues, las poblaciones, luego las comunidades, hasta lograr conformar un ecosistema o los grandes biomas, que es lo que veremos también más adelante. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Chicos, ¿tienen dudas o preguntas al respecto? Bien. Bien, me gustaría que le vayan dando una leída a todas las lecturas que tienen en la plataforma. Son muy bonitas y les ayudará a ustedes un poco a irse quitando esa venda de los ojos, tal vez. Una que tenemos y que es muy importante es esta: la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, publicado por la CEPAL, que es es un organismo que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, y pues tiene una orden increíble. Empezamos con la encrucijada actual, el desarrollo del riesgo, el modelo de desarrollo que está basado en el consumismo y el capitalismo. Si les hace un rollo todo esto de entender del capitalismo y todo esto que yo les menciono como el neoliberalismo, el día de, bueno, en estos días, pues también les explicaré un poco más el origen de este contexto, ¿no? De lo que yo les digo en ese sentido. Pero bueno, aquí pueden irle dando una leída a partir de la página 29 y pueden ver cómo pues este desarrollo ha ido afectando la sostenibilidad ambiental. Y bueno, léanlo, den una leída, está increíble. Aquí podrán entender un poco más cuál es la crisis, pues gran parte de la crisis ambiental pues es la crisis económica, ¿no? Internacional también, que tiene mucho que ver. Y bueno, pues todo cuenta, ¿no? Y todo abona. Pensar energía, alimentos, materiales, o sea, todo eso ha llegado un momento en el que es momento de reflexionar qué tanto hemos causado, ¿no? Como especie a nuestro planeta. Y ahorita estamos en un momento crisis, porque ya se acerca el 2030 y es a donde nuestras esperanzas habían llegado para conservar pues nuestros pocos recursos ya que tenemos. Entonces, aquí está otra lectura, que es el Antropoceno. Y vean, aquí me da mucha, bueno, esto es reflexionar que en lugar de un fósil, de un hueso, pues vamos a encontrar a ver un celular ahora. Lean un poco más de esto, ¿no? ¿Cuál es la huella que estamos dejando sobre nosotros, la cantidad de extinciones que estamos teniendo en nuestra actualidad? Entonces,
Se los recomiendo totalmente. Bueno, y la tenemos que leer porque la vamos a comentar en clase. ¿Y cuál era la otra lectura? Y bueno, el mono desnudo, ¿no? Si ustedes leen el mono desnudo, definitivamente van a tener otra comprensión de lo que son prácticamente las secciones básicas del ser humano, ¿no? Está el origen, claro, el sexo, la crianza, la exploración, la lucha por seguir adelante, la forma de alimentar, ¿no? Y pues que al final seguimos siendo animales, nos comportamos como tal, ¿no? A veces. Y bueno, no, están muy interesantes estas lecturas. Por favor, no las dejen, porque voy a seguir con estos temas y pues, si no me entienden, pues esto se vuelve pues un poco complejo. Y a ver. Bien, referente al tema, a las actividades, ¿alguien me preguntó algo? Adelante, Alex. Oye, yo tengo una pregunta. Ya sé que me gustan las clases, pero ¿a qué hora termina la clase? Ya estamos Solo, terminando, Alex. ¿Mm? Ya la estamos terminando. Bueno, es que originalmente estábamos listos a las 10, pero... creo que tienes razón. Dura una hora. Así que a las 11:10, creo que fue por un problema. Pero no se va a volver a pasar, ¿verdad? No, normalmente tenemos que empezar a esa hora, pero yo tuve este percance de que no me agarraba el internet y tuve que Eso. conectar el módem. Entonces, Ok, y otra de la sexualidad. Es realmente importante de todo aprender a aprenderlo, porque mira, es una razón, porque mira, hay razones importantes para aprender, porque tenemos que respetarlo. Y otra, desde que ha habido muchos delincuentes, han causado cosas que, puede ser ilegales. Y otra cosa que, vamos a ver, ¿cómo realmente creó todo esto de la sexualidad? pues ¿Cómo pasó esto ahí antes de aprenderlo? está el reto ahí, Alex. Hay que leer esta lectura. Y bueno, lo que tú mencionas esos son temas pues más modernos de la delincuencia y la violencia. Aquí lo que hace el autor en este libro, que se llama El mono desnudo, él trata de explicar cómo en los orígenes del Homo sapiens es el amor y de la poligamia a la monogamia lo que permite las bases de nuestras sociedades. ¿Sí? Eso tiene sentido. Se formaliza el matrimonio, se formaliza una sociedad civil, entonces de ahí se empiezan a formar las familias, se empiezan a formar las bases éticas, ¿no? De la sociedad. Entonces, muchas veces creeríamos siempre que el hombre fue la cereza del pastel y únicamente aprendió todo y desarrolló todo con su cabeza y la gran inteligencia y el hombre es el supremo, ¿no? Pero no es así. El ser humano tiene sus orígenes en cuestión de la naturaleza como animales, no hay de otra. Y si quieren aprender más sobre eso y cómo fue ese origen, aquí está, en este libro. Entonces, de tarea que lo lean para que puedan comprender más cosas. Y en la clase ustedes, al momento de que hacen estas lecturas, pues podemos ir resolviendo sus dudas, ¿va? Bien, Sale. pues muchas gracias chicos, que pasen un bonito día. Nos vemos en la... A usted también. Nos vemos, profe. Bye. Que tenga un buen día.